hermanos. ¿Cómo están todos? Yo también estoy bien, gracias. Gracias por preguntar. Qué bueno estar de nuevo por acá y verlos a todos, gozarnos juntos, alabando a nuestro Dios. En el día de hoy vamos a tener nuestro texto base en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, desde el versículo 16 en adelante. Allá tengo uno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16 al versículo 34. Les invito a ponerse a sus pies. Vamos a leer y así dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pueden sentarse. Vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé su consejo en esta mañana. Dios Padre, Señor que vives para siempre, en esta hora, oh Padre, a ti venimos. Venimos a ti, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedimos pues que tú nos des tu consejo en esta hora. Que tú, oh Dios, por tu palabra nos ilumines. Oh Dios, y nos enseñes tu camino. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Úsame, oh Señor, habla a través de mí, que solo sea yo un instrumento y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. En Cristo Jesús.
Amén. Muy bien. Este pasaje es un pasaje muy ejemplo clásico de la apologética cristiana. Es muy usado a menudo, puesto que el discurso de Pablo en este lugar, el Areópago, da a conocer la verdad de Dios en toda la historia de la humanidad. De manera que nuestro sermón lleva como título La verdad del Evangelio destruye la mentira del pensamiento y la cultura moderna. La verdad del Evangelio destruye la mentira del pensamiento y la cultura moderna. Eso sí, el pensamiento moderno y la cultura moderna, lo que hoy día, ¿verdad?, la gente piensa acerca de lo que es el mundo. Como introducción, la guerra espiritual que han batallado los creyentes en todas las épocas ha sido una lucha entre la verdad de Dios en contra de la mentira que Satanás, el diablo, se ha inventado para engañar a todo ser humano. La verdad de Dios permanece para siempre y a pesar que el ser humano ha sido engañado, es Cristo quien vence con su verdad, librando a los suyos de la mentira filosófica y religiosa que los hombres han construido por el engaño del maligno. En nuestro pasaje veremos cómo la verdad eterna de Dios destruye toda hueca filosofía o pensamiento errado en las distintas sociedades a través de los tiempos y cómo esa verdad de Dios derriba la herejía que aún en la misma iglesia de Cristo se ha infiltrado en el marco de toda su historia. Así que nuestro sermón se va a desarrollar en 4 cortos puntos, muy cortos. El primero es, hay un solo Dios creador. El segundo, la criatura se rebeló contra su creador. El tercero, Dios ofrece redención en Cristo. Y el cuarto, Dios traerá juicio a todas las naciones. Básicamente el discurso de Pablo habla de esos grandes temas de la Biblia: creación, caída, redención y consumación. Básicamente es el discurso de Pablo y eso es lo que vamos a ver en nuestro sermón. Bien, la introducción al texto. El apóstol Pablo se encontraba en Atenas. Estaba esperando a Timoteo y a Silas. Pablo venía huyendo de Tesalónica y de Berea. Él había predicado en la sinagoga de los judíos, ¿verdad? Cada vez que Pablo llegaba a un lugar a predicar en el Mediterráneo donde había judíos, allí llegaba a una sinagoga y predicaba el evangelio allí para refutar, ¿verdad?, a los judíos en cuanto a la verdad de Dios, para enseñar que Cristo es el Señor. Pero siempre algunos creían y otros se levantaban en contra del apóstol Pablo. Así que fue perseguido en Tesalónica, luego llega a Berea, donde la Biblia dice allí en el capítulo 16, llega a Berea y los bereanos, los hermanos de Berea, también judíos, dice que eran más nobles porque estos recibieron la palabra con mucho amor, pero también escudriñaban las escrituras para saber si estas cosas eran así. Y eso es necesario, ¿verdad? Aprendemos algo bíblico y nos vamos a estudiar para saber si lo que están enseñando es así. Así que los hermanos en Berea fueron más nobles, dice la Biblia, dice Lucas, el escritor, porque ellos recibieron la palabra, pero también verificaban para ver si estas cosas eran así. Así que Pablo, huyendo de los judíos de Tesalónica, los de Tesalónica llegaron hasta Berea porque habían perseguido a Pablo, lo echaron de Tesalónica, los hermanos le dijeron: Pablo, sal porque te quieren matar. Y él era el principal predicador. Y él se fue a Berea, luego de Berea se va a Atenas. Y ahí estaba Pablo, en Atenas, esperando a los hermanos que vinieran a encontrarse con él, a Timoteo y a Silas. Así que vamos a ver entonces nuestro texto base. El primer punto es, hay un solo Dios creador. Vamos a mirar el texto. Versículo 16, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Vamos a parar ahí un momento. Pablo no tenía pensado predicar en Atenas. Pablo está huyendo básicamente de los judíos quienes están persiguiéndoles. Vienen de Tesalónica, Berea y él más bien lo envían los hermanos a
Atenas allí es que espera a Timoteo y a Silas. Sin embargo, conociendo el contexto cultural de Atenas, Pablo, me imagino yo, sale a dar un paseo, ¿verdad? Porque dice que mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si miramos un poco y nos detenemos allí y vamos a observar qué era Atenas en la época de Pablo. Bueno, en la época de Pablo, Atenas había perdido su auge político, cultural, arquitectónico. Sin embargo, era una ciudad todavía importante. En los siglos 5 y 4, Atenas era una ciudad muy importante políticamente, también culturalmente y aún arquitectónicamente. La ciudad de Atenas tenía muchos monumentos como el Paternón, la Acrópolis, etcétera, que eran muy reconocidos a nivel del Mediterráneo, y la gente iba a Atenas a admirar su belleza arquitectónica, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que Pablo estaba admirado por la belleza arquitectónica de Atenas, sino que él veía las esculturas que había, que eran arte muy hermoso, entre otras cosas. Todavía hoy día podemos mirar, inclusive vamos al internet y miramos las esculturas de arte en Atenas, y eran muy grandiosas, hermosas, el trabajo que se hacía allá arquitectónicamente hablando. Pero Pablo no estaba admirando la arquitectura, la cultura clásica, la literatura, sino que él pasea por la ciudad y su espíritu entra en un tipo de impacto emocional. Le ardía en su corazón, su espíritu, porque veía mucha idolatría. Había muchos dioses, ¿verdad? Recuerden que los griegos tenían todo tipo de dioses, ¿verdad? El dios del viento, el dios del amor, el dios de la guerra, etc. Había muchos dioses. De manera que Pablo no está admirado por esa belleza arquitectónica, sino que su espíritu le enardece. Hay un tipo de conmoción en él porque hay mucha idolatría. Y si conocemos el contexto del apóstol Pablo, él es judío, él viene de una fe de un solo Dios. Así que al ver tantos dioses, queda impactado, así que le ardía en su corazón. ¿Y qué sale a hacer sino a predicar el evangelio en la plaza, ¿verdad? Y también en las sinagogas? El apóstol Pablo fue instruido, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, muy conocedor de su fe, y sabe que hay un solo Dios. Así que él va por el medio de Atenas y lo que hace es más bien impactarse emocionalmente y dice, no, hay que predicar el evangelio. De manera que dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Primero predicaba en la sinagoga, eso era lo que siempre hacía él. Llegaba a un lugar y buscaba a la sinagoga de los judíos para allí enseñar a Cristo como el Salvador. Y luego dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ya en la plaza era un contexto muy abierto y era toda clase de personas. De hecho, el texto dice que habían extranjeros allí. Pero dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Una nota histórica, leo un poco acerca de Atenas. Dice, Atenas tenía belleza artística y arquitectónica. Aunque había perdido su importancia política, seguía siendo un símbolo de alto nivel de la cultura clásica, la escultura, la literatura. Y la oratoria de la Atenas de los siglos 5 y 4 a.C. jamás fue superada. En filosofía, Atenas había sido la cuna de Sócrates y Platón y el hogar adoptivo de Aristóteles, Epicuro y Zenón. Entonces, ahí nos encontramos al apóstol Pablo en medio de la filosofía griega, básicamente. Dice también, Atenas tenía unos 30,000 dioses. Se decía que era más fácil encontrar un dios que a un hombre. Muchos de los cuales eran magníficas obras de arte. Imagínense eso, obras de arte en Atenas, ¿verdad? Pero hay dos grupos de filósofos aquí en este pasaje que menciona Lucas. Los epicúreos y los estoicos. Con ellos estaba discutiendo el apóstol Pablo. La filosofía general de los griegos era de que la materia era mala, el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno, ¿verdad? Dice, los epicúreos creían que la meta de la vida era el placer y disfrute de la vida ahora, y que la felicidad implicaba satisfacer todos los deseos. Eso es lo que es el hedonismo. Decían que los dioses no tenían interés en los seres humanos
No creían en una vida personal y física más allá de la muerte. Por eso se burlaban de la resurrección que predicaba Pablo. Los estoicos, su fundador fue Zenón, filósofo de Chipre, que fue a Atenas en el año 300 a.C. Creían que Dios era el alma del mundo o estaba inmanente, o sea, interno, en toda parte de toda la creación. Panteísmo, creían que todo era Dios. La meta de la vida era la razón, la estabilidad emocional y el dominio propio, y que los seres humanos debían vivir en armonía con la naturaleza y no creían en una vida después de la muerte. Así que allí se encuentra Pablo con estos pensamientos filosóficos. Una vez recuerdo en la clase de mi hermano anciano José, nos decía que los filósofos solo especulaban. Ellos de su pensamiento sacaban las ideas de lo que creían que era el mundo, pero que los cristianos, los creyentes, reciben de Dios la revelación. Aquí hay una gran diferencia entre uno especular y pensar qué es el mundo, y lo otro, el contraste en saber que Dios es quien nos da revelación de lo que realmente es el mundo. Importante eso tenerlo en cuenta. Así que en este pasaje se encuentra el apóstol Pablo con estos filósofos discutiendo. Miren lo que dice el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, los filósofos creen que Pablo trae, bueno, hay 330,000 dioses, bienvenidos todos los que haya, ¿verdad? Entonces, nuestro primer punto es, hay un solo Dios creador. ¿Qué pasó? Versículo 19. Ahora los filósofos, después de haber discutido con Pablo en la plaza, dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahora Pablo tiene una gran oportunidad, porque lo trae en el lugar que era como el tribunal donde se estudiaba o se juzgaba la moral, la educación y todo lo que concernía a la política. Traen a Pablo a este lugar, al Areópago, que estaba en la colina de Marte. Ahí está Pablo, lo traen ahora y le dan una gran oportunidad para que explique qué quiere decir él con lo que está hablando. ¿Qué significa estas cosas nuevas? Dice, vamos a leerlo de nuevo, versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Para ellos lo que venga está bien, queremos aprender cosas nuevas. Y es una gran oportunidad. Qué gran oportunidad le dan a Pablo para que predique el evangelio. Muy bien, entonces Pablo ahora va a dar su discurso en el Areópago y va a hablar de estos 4 puntos de los que hablamos. Creación, caída, redención y consumación de todas las cosas. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vamos a parar allí. Nuestro primer punto, hay un Dios creador. Así que ahora Pablo, en medio del Areópago, les dice a los atenienses, wow, veo que son muy religiosos. Esto puede ser positivo o negativo. Positivo, pues veo que tienen reverencia a las deidades, aunque es de idolatría, ¿no? O negativamente, wow, ustedes están equivocados en lo que están haciendo. Dice, pero pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pablo se dirige a ellos diciéndoles,
¿verdad que admiro lo que ustedes hacen? Adoran a las divinidades, tienen mucho respeto por la divinidad, pero veo que hay una inscripción que dice al Dios no conocido, o sea, los atenienses allí adoraban a todos los dioses posibles. Y si se les escapaba algún dios, también venga ese Dios. Vamos a adorar al Dios del viento, al del mar, al del amor, etc. Y si hay algún Dios que se nos escapa, también lo adoramos. Al Dios no conocido, ¿verdad? Así que Pablo aprovecha y le dice, bueno, ese Dios, al que ustedes no conocen, es el Dios al que yo les predico. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Hermanos, la aplicación de este pasaje en cuanto a la cultura moderna, podríamos tomarla de esta enseñanza de Pablo. Pablo empieza diciéndole a los atenienses acerca de la revelación general, acerca de la revelación que Dios se ha manifestado, ¿verdad?, a través de su creación. De que los hombres no conocen a ese Dios, pero que la creación misma da a conocer que hay un Dios, que ahí está el único Dios verdadero. Pablo les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Génesis capítulo 1, miren lo que dice, ustedes lo conocen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios cielos y tierra. Entonces ahí tenemos origen, ¿verdad? El mundo tiene un origen. En el principio creó Dios, ¿verdad? Y que creó los cielos y la tierra. Entonces ahí hay tiempo, hay espacio. Dios creó todo lo que existe. Así que esta verdad de la creación destruye el argumento no solamente de los atenienses en aquella época, sino aún en el pensamiento humano de hoy, en la cultura de hoy, de los naturalistas, de los evolucionistas, ¿verdad? De todos aquellos que creen que el mundo se originó de la nada o que vino de una explosión o que vino de cualquier cosa. No, hay un Dios creador. El mundo tiene un principio y hay un Dios creador. El Dios de la Biblia es el creador de todo lo que existe. El Salmo 8 nos cuenta lo siguiente. Salmo 8. La gloria de Dios y la honra del hombre. Dice el Salmo 8. ¿Ya lo tienen? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y del Hijo del Hombre para que le visites. Hermoso esto. Allí el salmista alaba a este Dios maravilloso por su creación. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dios creó todas las cosas. Salmo 19 lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 19? Es muy popular ese salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y hay toda una teología bíblica de lo que es la creación, ¿verdad?, por parte de Dios. Por tanto, Dios ha revelado a través de su creación. El libro de Romanos, capítulo 1, nos dice, Romanos 1, versículo 18, fíjense que aquí Pablo le escribe a los romanos, en su experiencia de conocer el mundo del Mediterráneo, la filosofía griega, ¿verdad?, el poder militar de Roma y todas estas cosas, Pablo tiene ansiedad de predicar a Roma y le dice que es deudor a los romanos y a los griegos y a todos, le es deudor de predicar el evangelio. Pero dice, ¿por qué predicar el evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, de que Dios es creador, de que Dios es salvador. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, esto es, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa, decide que no hay Dios. La creación nos cuenta que hay un Dios. Ahí está. Entonces, la verdad del Evangelio destruye todo pensamiento moderno y la cultura moderna que dice que no hay Dios, sino que salimos de la nada. De la nada no puede salir nada. Así que esto nos lleva a nuestro segundo punto. La criatura se rebeló contra su creador. Hechos 17, versículo 26. Después de haberles contado que hay un Dios que creó todas las cosas, que no es hecho por manos humanas, que no habita en templos, como dijo Salomón, Señor, no podías habitar en este templo que he hecho para ti. Ese templo no podía contener su gloria. Versículo 26. Entonces ya hablamos de la creación, ahora viene la caída. La criatura se rebeló contra su creador. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Así que ahora ya Pablo, después de haberle hablado de la creación, le va a decir entonces acerca de la caída. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Dios creó, ¿verdad?, a todos los hombres. Varón y hembra los creó, dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice que para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Este es el pecado de la humanidad, que se han inventado dioses, que han tenido por poco al Dios creador y que se han hecho sus propios dioses. Pero el apóstol Pablo le dice, no solamente a los atenienses, sino también hoy, a todos estos del pensamiento humano moderno y la cultura moderna, que Él ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y además de eso dice, le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de habitación. Es Dios quien tiene control sobre su creación y Él la sostiene, no como dirían, ¿verdad?, los filósofos griegos, oh, Dios está allí, pero Él no tiene que ver con su creación. Así decían los griegos. No, Él creó todas las cosas y sustenta su creación. Romanos capítulo 1, de nuevo, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, ahí mismo, ¿verdad?, que donde leímos, pero el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El contexto histórico de este pasaje es que Pablo ya ha recorrido, ¿verdad?, todo el Mediterráneo, ha conocido el pensamiento griego y también romano, y ahora dice que hay un Dios y ellos lo saben. Sin embargo, ellos no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto es lo que todavía pasa hoy. La razón, lo más importante para el ser humano. El ser humano cree que su razonamiento le dicta cuál es la verdad. El ser humano puede equivocarse, de hecho se equivoca, es falible. ¿Verdad? Dios es infalible. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
no tuvieron en cuenta a Dios, no honraron a Dios, sino que ellos hicieron sus propios dioses y empezaron a honrar a las criaturas antes que al Creador, como dice el apóstol Pablo. De manera que Dios ha creado al hombre, lo creó. Génesis 1:26 nos dice que Dios creó al hombre y que toda la humanidad viene de Adán. Génesis también, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y que Dios asimismo en Noé, también de ahí viene todo el linaje de la humanidad. De manera que este pasaje destruye el pensamiento filosófico presente que dice que hay genealogía de género, que cada quien escoge su género. Es una mentira. Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? El homosexualismo, Dios creó un hombre, Dios creó una mujer. También el racismo, los hombres vienen de un solo linaje. No hay diferentes razas, hay una sola raza, es la raza humana que Dios creó. De manera que el racismo también es algo que es más bien es pecado. Va en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Así que la criatura se ha rebelado contra su creador. Esta es la caída. Vamos al texto base. Hechos 17, versículo 30. Y vamos a nuestro tercer punto. Hay mucho que hablar acerca de este pasaje. Sinceramente, podríamos hacer toda una conferencia sobre este pasaje de Hechos 17. Hay mucho que hablar acerca de esto. Tercer punto, redención en Cristo. Entonces, hablamos ya de la creación, la caída, y ahora viene entonces la redención en Cristo, ¿verdad? La restauración de todas las cosas. Versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pablo ahora está diciendo, atenienses, aunque Dios no se agrada de la idolatría, lo cual es el tema principal allí, ¿verdad? La idolatría. Dice, sin embargo, a pesar de todo esto, manda ahora Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios pudo haber castigado a los gentiles por su idolatría. Sin embargo, trae redención en Cristo. Por eso se predica el Evangelio en todo el mundo. El Señor Jesús lo dijo en la Gran Comisión, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? En todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que guarden todas estas cosas, dice. Y aquí estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, nuestro tercer punto es que hay redención en Cristo. Dios pudo haber castigado a toda la humanidad por la ignorancia, por su pecado. La paga del pecado es muerte. Pero precisamente es allí en donde viene el Evangelio de Cristo a anunciarnos la obra de Dios. Habiendo pasado por alto los pecados del hombre en Cristo, Dios manda a todo hombre. Es un mandato. Dios manda, es una orden. Dios manda a todo hombre y toda mujer que se arrepientan. Que se arrepientan de la idolatría, de todo pecado, del pensamiento humano, del posmodernismo, de todo aquello que va en contra, ¿verdad?, de su palabra y de su verdad. Así que, primeramente, Pablo muestra la revelación general en la creación. Dios creó todas las cosas. Dios se ha manifestado al hombre. Pero ahora nos habla de la revelación especial. Porque ahora habla de que hay redención en Cristo. De que dice, versículo 31, por cuanto ha establecido un día... versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Así que ahora Pablo empieza a mostrar la revelación especial. Pablo ahora dice, hay un Señor Redentor, y ese es Cristo, a quien Dios resucitó entre los muertos. Esto de la resurrección a los filósofos griegos no les parecía. Lo que leímos ahora, ellos no creían en que había una vida después de la muerte, no creían que el cuerpo podía resucitar si el cuerpo, la materia era mala. Solamente el espíritu era bueno. Y así que, ¿cómo podría el cuerpo resucitar? Ese era el pensamiento de los griegos.
Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De manera que el apóstol Pablo ahora está hablando de que el evangelio es la justicia de Dios, que Cristo es esa justicia de Dios, aquel a quien Dios ha designado. El apóstol Pablo frente a los judíos le decía que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le digo también a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que hay redención en Cristo Jesús. Dios manda a todo hombre que se arrepienta, a todo hombre que se arrepienta. Es un mandato. ¿Y por qué dice eso? Nuestro último punto. El juicio a todas las naciones. Hechos 17, versículo 31. ¿Por qué manda a todos los hombres que se arrepientan? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El discurso de Pablo en este lugar del Areópago para los atenienses quizás no fue muy llamativo por su filosofía, por su preconcepción del mundo, ¿no? Ellos pensaban que había muchos dioses, pero que ellos no tenían nada que ver con nosotros, que esos dioses no tenían nada que ver con los seres humanos o con la creación. Y Pablo les muestra lo contrario. Dios sustenta su creación. El Salmo 104 lo pueden leer en casa. Todo el Salmo 104 habla de cómo Dios sustenta su creación. Pero el juicio vendrá sobre todos los hombres y serán juzgados conforme a sus obras, dice el libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Versículos 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El discurso de Pablo a los atenienses es de los grandes temas de la Biblia: creación, caída, redención y juicio sobre todas las naciones. Con este discurso podemos también nosotros destruir el pensamiento humano, contemporáneo y la cultura moderna que dice otra cosa. Hay una sola verdad y es la verdad del Evangelio. La consumación de todas las cosas vendrá. En conclusión, el Evangelio de Cristo es la única verdad eterna que trae verdadera comunión al hombre con su Creador. Sin esta verdad no hay esperanza para la humanidad, sino solo temor y desesperación. Cristo es la única esperanza para este mundo que está bajo la ira de Dios. Por su muerte y el poder de su resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo trajo salvación para todo aquel que cree en Él. Dos preguntas de aplicación. ¿Estás confrontando al mundo y su distorsionado pensamiento con la verdad de Dios?
Esa es la pregunta para hoy. Usa las Sagradas Escrituras como tu única herramienta para demostrarle al mundo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y para los no creyentes, después de haber escuchado este mensaje, te volverás de tu mal camino, de idolatría, de ignorancia y vanidad y rechazo de Dios y vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe, buscando su perdón y salvación. Ven a Cristo pecador y recibirás su perdón y el regalo de la vida eterna. Este es el mensaje de esta mañana. Vamos ahora a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, hay mucho que decir, Señor, sobre este pasaje. Esto me has dado, Señor, esto he hablado. Gracias. Bendito eres para siempre. Amén.